durante la próxima clase, yo creo que es la otra semana, vamos a tener ya mayor claridad con lo que respecta a lo que van a ser las ponderaciones y las actividades del curso, para que todas las tengamos bastante claras y no haya confusiones, ¿ya? Y les recuerdo también que el calendario del curso está subido al UCM virtual, así como las clases del profesor Cristian. Yo voy a subir la mía ahora lo que termine, y que las grabaciones están en un enlace de OneDrive que también está dentro del UCM virtual, ¿ya? Para que así no se vayan perdiendo. Si hay estudiantes, compañeros de ustedes, que ustedes sepan que no han podido acceder al grupo de Teams o que no o tienen problemas, avísenles que pueden hablar conmigo, para poder solucionar lo que sea pertinente. Ya hay dos chicas que me escribieron hace un rato para que las uniera al grupo de Teams y lo hice. Espero que estén por ahí, chiquillas. Pero onda, lo hice como 20 minutos antes, ya cerré el correo y no he podido revisar más porque, bueno, cosas. Bueno, para los que no me conocen, chiquillos, esto soy yo, soy Soledad Pinochet, soy médico veterinario. Em, Trabajo en la universidad, soy funcionaria de la universidad. Mi especialidad es el área de bioética, sobre todo el área de bioética animal y humana. Me dedico bastante a lo que es la investigación en seres humanos y en animales. No yo directamente como investigadora, sino que como revisora de la parte ética y operativa de todo lo que tiene que ver con la investigación dentro de la institución, ya tanto para proyectos internos o externos, ya. Esa es mi área de especialización. Eh, Acá, bueno, Dayan, ahora no lo puedo hacer porque estoy con la clase, así que si lo podemos llamar, a ver, a este estudiante que está No, profesora, es que es nuestro compañero, yo estoy con él ahora y él me dijo que lo escribiera, pero después de la clase, si lo puede hacer, por Ah, favor. pero tú estás con él, igual lo puedo como llamar, si es necesario. Si quieres, después de la clase lo agrego sin Es problema, que la ¿ya? está viendo ahora conmigo la clase, Ah, ya. pero para que lo agreguen al equipo después, por favor. Sí, ningún problema. Bueno, ¿qué más les cuento? ¿Por qué estoy acá? Bueno, porque primero soy veterinaria. Ya les dije un poco lo que me digo y es bastante fome, suena bastante fome y en verdad sí lo es un poco. Pero también dentro de mi paso por la universidad, en aquellos años, no les voy a contar cuánto rato porque quizás se van a espantar un poco, fui ayudante del ramo de zoología durante casi toda mi etapa universitaria, ¿ya? Entonces, por eso, más que nada, yo estoy acá. La Escuela de Biotecnología me convocó para este ramo y estoy muy contenta y súper emocionada porque esta es la primera vez que hago este ramo y de verdad me encanta. Espero que a ustedes también les guste lo que les vamos a enseñar y contar con el profe Cristian, porque en verdad la zoología es una de las bases del conocimiento en el área de la biología, ¿ya? Y de la biotecnología. Este ramo hace poquito se está impartiendo en la carrera de biotecnología por el cambio de malla. Ustedes tuvieron suerte, o no sé, de tenerlo porque antes no se hacían. Así que nada, la idea igual es entregarles conocimientos fundamentales de lo que es la biología para que ustedes después dentro del desarrollo de sus cursos puedan seguir aprendiendo sobre los animales y sus distintos sistemas. Ya nosotros acá en biotecnología vemos principalmente animales y plantas y otros microorganismos, pero en este caso yo me dedico más a la parte animal. Eh, Así que posiblemente, eh, si a ustedes les va bien y el destino así lo quiere, nos vamos a encontrar en ramos más adelante dentro de su carrera, que también tienen que ver con toda la parte de las ciencias animales. Voy a apagar mi cámara para darles la presentación, así no les queda el video tan pesado. Hoy día Profe, vamos a... ¿Sí? yo tengo una consulta. ¿El material que usted va a trabajar en las clases lo va a subir previamente a la clase o después de cada clase? Depende. Camila, hola. Depende, porque en este caso la diapositiva yo se las voy a subir después, ya por si en algún minuto tengo que hacerle una modificación o algo. Em,
pero si hay algún artículo científico interesante o algo de material audiovisual que yo necesito que ustedes vean para preparar mis clases, se los voy a subir y les voy a mandar un mensaje por la plataforma de UCM Virtual para que estén pendientes de este material, ¿ya? Esa es mi modalidad de trabajar. Probablemente si yo les subo un artículo o un material audiovisual que quiero que vean, lo más probable es que sea evaluado en una mini prueba o también que entre dentro de la prueba de la unidad, ¿ya? No sé si responde tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ya. Chiquillos, para Profe, hacer disculpe. preguntas, ya, sí. Espera un poco. Ay, Para perdón. hacer preguntas, no, tranqui, me pueden interrumpir, ya, no hay problema, porque cuando me escriben al chat, yo no veo el chat cuando estoy presentando, entonces voy a verlo al final, ya, pero igual si me quieren dejar sus preguntas en el chat, no hay problema tampoco. Dayan, cuéntame. Que tengo anotado yo en mi calendario que el 22 de septiembre está la primera prueba y después hay un control. Tengo anotado No control sé, 1. no me acuerdo, espérate. O sea, es que sí, yo sé que sí, pero ¿cómo es eso? Porque en la prueba y a la semana hay un control, entonces no entiendo. ¿Qué va a ir en el control? A ver, mira, te voy a compartir el calendario que es el que está en el UCM. Si no es el mismo, me avisan. Porque, bueno, nosotros ya estamos acá en la clase número 3 y después de la evaluación no veo ningún control. No sé si tú estás viendo lo mismo que estoy viendo yo. Profe, al final de esa página aparecen los controles. Ah, no, chiquillo, lo que pasa es que esta parte del laboratorio, acuérdense que no va porque nosotros con el profe Cristian pensábamos que sí teníamos que hacer laboratorios, pero en verdad no porque nos quitaron los laboratorios del ramo y ustedes los tienen con la profe Evelyn. Así que voy a actualizar el calendario que tenemos porque hay que sacarle esto de los laboratorios. Así que, chiquillas, no sé, chiquillos, chiquillas en general, no se urjan por la parte que sale abajo porque no se aplica, ¿ya? Eh, Así que no se preocupen. Esto yo lo voy a borrar y se los voy a volver a subir a la plataforma para que no se asusten con esto, porque todo lo que tiene que ver con laboratorio, como conversamos la clase pasada, lo tiene que ver la profe Evelyn con ustedes, ¿ya? Así que cálmense, no pasa nada. Pero sí, la primera prueba sigue siendo la fecha que acordamos, ¿ya? Y bueno, ya hemos conversado harto cosas operativas. Es momento de comenzar la clase porque es bastante larga. Yo creo que nos vamos a demorar harto en ver lo que les voy a contar hoy día. Y como les dije, tampoco pude poner todo lo que tiene que ver con reproducción en esta clase, así que probablemente vamos a tener que ver un pedacito en la clase de Platelminto. Bueno, entonces, si alguien quiere aportar alguna idea o consultar, em, me van interrumpiendo, no hay ningún problema con eso. Hoy día vamos a ver junto con lo que... Y vamos a ver algo de lo que es... ¿Profe? ¿Aló? ¿Alguien más se le echó a perder el audio? A mí. Sí, a mí también. No se le escucha, profe. Profe, no se escucha. Se le fue el audio justo cuando empezó a hablar. ¿Aló? ¿Alguien me puede decir si me... Profe, se Ahora escucha sí. como lejos o bajo. Profe, se escucha demasiado bajo, como que está tapando el parlante. ¿Aló? Se escucha muy bajo. No se escucha ahora.
¿Aló? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora se lo escucha. Sí, Sí, profe, profe, igual ahora se sí. escucha un poquito bajo, pero se escucha. Ya, ¿y ahora? Ahora Ahí sí. mejor. Ah, ya. Sí, tiene que haber sido un problema de mis audífonos. Bueno, entonces como les estaba contando, hoy día vamos a conversar sobre todo lo que tiene que ver con reproducción animal, ¿ya? Vamos a repasar entonces los conceptos básicos, en este caso, desde lo que es la división celular, pasando un poco por temas de reproducción animal, fecundación y desarrollo embrionario temprano. La parte de desarrollo embrionario más tardío yo creo que la vamos a tener que ver en la clase de platelmintos que me toca en 2 semanas más porque fue súper difícil poner toda la materia en esta pura clase, ¿ya? Entonces, nos vamos a referir en la reproducción animal solamente a lo que son organismos eucariontes, porque la parte de procarionte sabemos que los animales no pertenecen a ese grupo de seres vivos. Entonces, vamos a comenzar a revisar la división celular en organismos eucariontes, que lo vamos a definir como el proceso en el que una célula inicial se divide para formar a 2 células hijas. Esta, como dijimos, va a ocurrir entonces en organismos eucariontes y también se puede llamar división indirecta o mitótica. Su función o su resultado va a ser entonces dividir el material genético de este tipo celular eh, para generar 2 copias iguales de una misma célula. Esto en organismos eucariontes entonces es bastante más complejo que en otro tipo de organismos como en organismos procariontes, debido a que el ADN que hay en una célula eucarionte tiende a ser hasta 1000 veces más que el que hay en una célula procarionte. Además, este DNA se presenta de forma lineal y se estructura en distintos cromosomas que son diferentes entre sí. Por ejemplo, en el caso de los humanos, que también somos una especie animal, contamos con 46 cromosomas y cada uno de ellos es distinto de los restantes. O sea, cada cromosoma va a tener información distinta al vecino, ¿ya? Además, nuestras células, que son nuestras células eucariontes, van a tener una variedad muy diversa de organelos repartidos dentro de esta misma célula y que nosotros, entonces, cuando vamos a hacer el proceso de división celular, le vamos a entregar la cantidad de organelos necesarios a nuestra célula hija para que ella también pueda crecer, madurar y reproducirse, o sea, dividirse nuevamente, ¿ya? Por lo tanto, en cada división, a cada núcleo hijo, digamos, le debe llegar un conjunto completo de cromosomas. En este caso de los humanos van a ser 46. No todas las especies tienen la misma cantidad de cromosomas, ¿ya? Así que para tenerlo también en consideración, no todas las especies tienen pares de cromosomas, sino que también hay especies que tienen números impares, ¿ya? O algunas tienen más y otras tienen menos. Entonces, estos organelos van a estar repartidos en las células hijas y esta división mitótica se va a acompañar seguidamente de un proceso que se llama citoquinesis, que es donde la célula se va a dividir en 2 células iguales, una madre y una hija. Y cada célula entonces va a tener su núcleo con su par de cromosomas completos en la normalidad. Ya acuérdense que también hay alteraciones que dentro del núcleo que no van a compartir todos los cromosomas y eso puede generar alteraciones del crecimiento. Y también le va a compartir la mitad de su citoplasma y la mitad de los organelos que están en la célula de origen. Entonces, durante el ciclo celular, las células pasan por distintos periodos. Ya nosotros los conocemos bastante bien, como desde que entre comillas, nacen hasta que crecen. Y entonces van a pasar por periodos distintos, cada uno va a ser característico y bien diferenciado. Cada tipo celular va a crecer por asimilación de materiales y con ello van a sintetizar nuevas moléculas y van a pasar por procesos complejos que son regulados por el material genético que contienen las células.
Entonces, para la división celular, la célula va a aumentar su tamaño y cuando su eficiencia metabólica se va a tornar crítica, esto se divide. En los organismos pluricelulares, entonces se va a producir un crecimiento a partir de una célula que la vamos a denominar cigoto y también esta va a aumentar su masa tisular y va a tener entonces la capacidad de reparar tejidos debido al aumento de número de células. Entonces, lo bueno de estos organismos pluricelulares como los animales es que una célula puede ser reemplazada por otra de manera eficiente. Entonces, las fases del ciclo celular son las que conocemos, las que tenemos acá en la diapositiva. Tenemos una Profe. profase, ¿sí? Profe, ¿Sí? tengo una ¿Sí? pregunta. ¿En qué momento se le llama cigoto a la célula? ¿O en qué contexto mencionó el cigoto? Sí, bueno, el cigoto es el inicio del desarrollo embrionario. ¿Ya? Después lo vamos a ver en mayor profundidad. Pero nosotros cuando nos originamos vamos a partir de un cigoto que va a ser esta célula que va a tener el material genético del macho y la hembra que son sus progenitores. ¿Ya? Entonces desde ahí vamos a partir el origen de la vida en las especies animales. Bueno, este ciclo, entonces el ciclo celular, va a constar de un periodo de crecimiento y aumento de organelos que se va a denominar como interfase y un periodo de división celular, ya sea mitosis o meiosis. En este caso estamos revisando lo que es la mitosis. La interfase entonces va a involucrar periodos donde la célula realiza procesos vitales que son propios de su función y durante ella se van a producir también ciertos fenómenos nucleares imprescindibles para su posterior división. Cronológicamente entonces, la interfase la podemos dividir en 3 etapas, en G1, NS y G2, que son las etapas que están acá abajo. Existen algunas excepciones también de este ciclo en cuanto a la duración en cada periodo. Eso va a depender de cada especie y también va a depender del tipo de célula, ¿ya? Existen células entonces que van a dejar de dividirse por largos periodos o permanentemente. En este caso, hay células que se dividen de manera muy continua, por ejemplo, las células que están en los epitelios, que se denominan células lábiles. Entonces, son células que tienen una alta tasa de división celular, mientras que hay otras células que se llaman células estables, como las del tejido nervioso, que van a permanecer en una etapa G0, que se denomina G0, pero que es una etapa alternativa a G1, ¿ya? Entonces es cuando las células quedan, entre comillas, detenidas en el tiempo y no se van a dividir. Esto pasa entonces cuando las células son especializadas. Entonces, entre más especializada una célula, va a ser menos su capacidad de división. Entonces, ¿cómo se regula el ciclo celular? Las células en división van a mostrar variaciones de sus características en el patrón de ciclo celular, como les conté, ya va a depender de cada especie, y este puede durar entre horas hasta siglos o meses o años. Hay otras células entonces que están altamente especializadas que van a perder su capacidad de replicación una vez maduras, como les ponía el ejemplo de las neuronas. También otro ejemplo de células lábiles o de rápida regeneración son las células que están en el tejido de la médula ósea roja, que es el tejido que da origen a toda la línea celular de defensa y también a los glóbulos rojos o eritrocitos. Esto entonces va a tener una importancia crítica debido a que las células se dividan a una velocidad suficiente
para producir entonces las células necesarias para su crecimiento y reemplazo. Esto también tiene mucho que ver con ciertos procesos patológicos que se van generando en los distintos individuos, dado que si la tasa de regeneración celular es menor al daño que se está generando en esa célula, vamos a tener ciertos problemas. Ahora, al revés, si hay una mayor tasa de regeneración celular que de muerte celular en este caso, también vamos a tener algunas alteraciones en el crecimiento. Hay factores ambientales tales como la falta de nutrientes, variaciones de temperatura y pH que hacen que las células puedan detener su crecimiento y su división. En organismos multicelulares, entonces, el contacto con las células contiguas va a tener el mismo efecto. Entonces, si una célula tiene algún problema en su medio externo de variaciones de la homeostasis en general, le va a avisar entonces a su célula vecina que hay algún problema, entonces se va a tener que dejar de dividir. Entonces, este fenómeno lo vamos a conocer como inhibición dependiente de la densidad. Cuando las células normales por algún motivo detienen su crecimiento, generalmente lo hacen en un punto tardío de la fase G1, conocido como punto R o punto de restricción del ciclo celular. ¿Sí? ¿Inhibición de qué dijo? Ese proceso que se llamaba inhibición de, no sé, no alcancé a escuchar. Sí, entonces cuando las células quedan detenidas, vamos a conocer este fenómeno como inhibición dependiente de la densidad. Entonces, este fenómeno de inhibición va a generar que las células queden en un punto R, que se conoce que es un pequeño punto de la G1 que está acá, en un punto tardío, que entonces lo vamos a conocer como punto R de restricción del ciclo celular. Entonces acuérdense de una mnemotecnia, R de restricción del ciclo. Entonces ahí las células es cuando van a detener, perdón, su crecimiento y división. Bueno, entonces, volviendo un poco a lo que nos convoca, ya repasamos un poquito lo que es la división celular, que me imagino que ustedes lo vieron súper profundamente y se acuerdan súper bien de sus clases de biología del primer semestre. Así que nada, era más que nada un pequeño repaso y solamente comentarles estos procesos de detención de la división celular. Ahora ya entrando un poco más a nuestro terreno de la reproducción animal, vamos a definir la reproducción animal con el objetivo que tiene principal de perpetuar una especie, ¿ya? Todos los seres vivos entonces del planeta deben reproducirse para perpetuar su especie. A pesar de ello, no todos lo logran o no todos los miembros de una especie misma se reproducen. Por ejemplo, hay animales que viven en sociedades jerárquicas, ¿ya? En donde cierta parte de esta jerarquía se va a reproducir, pero no todos. Ya va a depender de su escala jerárquica dentro de su sociedad. Por el contrario, hay animales solitarios que van a buscar y van a luchar por su derecho a la reproducción y el mantenimiento de sus propios genes. Antiguamente, entonces, se creía que los gusanos, renacuajos y otras especies se generaban del lodo. Sin embargo, esta teoría fue refutada por este señor que está ilustrado acá, que se llama Francesco Redi, quien en el año 1668 hizo este experimento donde dejó en 3 frasquitos distintos pedazos de carne, porque se creía también desde 1668 hacia atrás en lo que era la teoría de la generación espontánea. Entonces, se creía que entonces de este pedazo de carne iba a crecer vida de por sí. Entonces, lo que hizo Redi con su experimento fue demostrar que las cresas y moscas solo se producen en la carne cuando una mosca viva pone huevos sobre ella, o sea, en el frasquito el primer frasquito,
ya en el frasquito de la izquierda. Entonces, si yo dejo este frasquito abierto, voy a permitir el ingreso de organismos que van entonces a producir otros organismos, dado que la carne para las moscas en este caso va a ser un buen nido para sus huevos. Mientras que en el frasco cerrado, obviamente de la carne no salió ningún organismo vivo, ¿ya? A no ser obviamente que la carne hubiese estado contaminada, pero este no fue el caso. ¿Ya? Y así entonces echaron por el suelo lo que es entonces la teoría de la generación espontánea que hasta ese año estaba muy presente, ¿ya? Sin embargo, hasta un siglo después se creyó que las bacterias y otros microorganismos podían generarse de manera espontánea. Hasta que llegó el señor Louis Pasteur, que probablemente todos hemos escuchado hablar de él. Luis, mi amigo Luis, Luis entonces hizo un experimento que fue cultivar bacterias en frascos con un cuello largo en forma de S, ¿ya? Entonces tenía un tipo de matraz, digamos, con forma de S. Lo que hacía este cuello con esta forma era que le servía de trampa a los microorganismos que estaban suspendidos en el aire. Entonces, este frasquito quedó con las bacterias adentro, pero sin posibilidad de que bacterias pudieran entrar a contaminar el cultivo, y estas bacterias murieron debido al calor. Lo que logró probar en esa época, en el 1861, lo que hoy se conoce como el principio de la esterilización, que es la base para la destrucción de microorganismos mediante calor o sustancias químicas. ¿Ya? Esta técnica, este principio de esterilización, hoy en día tiene un uso muy amplio, desde lo que es la cirugía, ya propiamente tal, todo lo que tiene contacto con un humano o un animal tiene que estar previamente esterilizado, todos los medios de cultivo, todo, bueno, las placas que se usan para hacer cultivo, todo tiene que estar esterilizado porque si no nos pueden generar resultados alterados, ¿ya? Entonces, bueno, también contarles que Pasteur fue el que comenzó a hacer pruebas de pasteurización. La pasteurización principalmente tiene una aplicación muy específica. Bueno, muchas cosas se pueden pasteurizar, pero la principal es la leche. ¿Ya? ¿Por qué? La leche que nosotros consumimos o que las personas que consumen carne o productos de origen animal consumen debe, ojalá y por principio, venir pasteurizada. La que uno compra en el supermercado te asegura que sí viene pasteurizada. Ya este proceso es muy similar al de la esterilización y que va a permitir entonces eliminar los microorganismos que estén en este caso en la leche. ¿Y por qué es importante? ¿Alguien sabe la importancia de lo que es la pasteurización en la industria alimentaria? Con libertad, aquí todos nos podemos equivocar, chiquillos. ¿Cómo fue la pregunta, profesora? Le estaba preguntando si alguien conoce el impacto de la pasteurización en la industria alimentaria. Profe, la importancia es porque un producto pasteurizado asegura que no tiene microorganismos que puedan afectar a la persona que vaya a consumir estos alimentos. Ya, súper bien, persona que contestó, no me sé tu nombre, pero gracias. Claro, lo que dice el compañero es muy cierto. De hecho, la leche que se consume puede venir contaminada con microorganismos que pueden ser mortales o muy dañinos para la salud. Por ejemplo, la pasteurización se usa principalmente para controlar que las personas que tomen esa leche no consuman dos tipos de bacterias. Una es la brucela,
ya que genera una enfermedad conocida como brucelosis, que es una enfermedad que afecta directamente al sistema reproductivo de personas o animales que estén contaminados con esta bacteria y que va a generar, en este caso, aborto en las hembras o mujeres y una orquitis en los machos que los puede dejar estériles. La orquitis es la inflamación entonces del tejido testicular. Y por otra parte, la pasteurización también se utiliza para eliminar microorganismos conocidos como los Mycobacterium, que son los originantes, entre otras enfermedades, de la tuberculosis, ¿ya? Entonces, el proceso de pasteurización, en este caso para la industria alimentaria, es de vital importancia, dado que nos protege a los consumidores de estas dos enfermedades principales que pueden ser transmitidas por la leche de vaca. Bueno, volviendo un poco al caso, entonces estas pruebas, tanto las que hicieron Francesco y Luis, concluyeron de que la vida solo procede de la vida preexistente y en latín se conoce como omne vivum ex vivo, ¿ya? Es un poquito de historia eh, para introducir lo que es la reproducción animal. Bueno, la reproducción animal va a constar de dos tipos. Una que es una reproducción asexual, que es la menos común dentro del reino animal, y la reproducción sexual, entonces, que es la más común dentro de los organismos superiores de la escala zoológica, ¿ya? La reproducción animal, entonces, reproducción sexual, asexual animal, va a tener como objetivo generar dos individuos provenientes de un solo progenitor, dos o más individuos desde un solo progenitor. En esta reproducción asexual, entonces, no va a haber intervención de organelos u órganos especializados. Esta es predominante en general en los protistas. Ya con el profe Cristian hablaron harto de lo que son los protistas, así que ahí yo no voy a intervenir. Y hay distintos tipos de reproducción asexual. Ahora, es importante dejar en claro de que hay organismos animales que usan tanto la reproducción sexual como la reproducción asexual dependiendo de su estado. Entonces, a ver, no me acuerdo si les puse una diapositiva. Ah, sí. Bueno, hay distintos tipos de reproducción asexual. La primera que vamos a revisar es la fisión binaria, donde su representante más gráfico son los paramecium, que son unos protozoos bien bonitos, en donde un animal se va a dividir en dos mitades exactamente iguales en general, después de lo cual cada nuevo individuo que se va a dividir va a crecer hasta alcanzar su tamaño y forma original. En este caso, durante la fisión binaria, los organelos se van a dividir entonces, pero lo que de primero se divide en este tipo de reproducción va a ser el núcleo de la célula que está generando esta fisión binaria, y luego va a ir el citoplasma. Entonces, este nuevo individuo va a quedar con la mitad de lo que tenía el individuo anterior, ¿ya? Mientras que durante la reproducción asexual conocida como esporulación, que es principalmente característico de también protozoos conocidos como los esporozoos, que son parásitos unicelulares. ¿Alguien me podría dar algún ejemplo de los esporozoos? Yo sé que los vieron en la clase pasada, así que deberían tenerlos presentes. Bueno, los esporozoos principalmente están representados por el filum apicomplexa de estos protozoos, donde se encuentran principalmente en protozoos que son de interés sanitario, como lo son la malaria, ¿ya?
que es parte del Phylum Apicomplexa, que está representada acá por la picadura de este mosquito que está a la izquierda, y también de la toxoplasmosis. ¿Alguien conoce o ha estudiado o ha escuchado algo sobre la toxoplasmosis? Si pudieran comentarme su experiencia o lo que saben de ella. ¿Nadie tiene gatos, chiquillos? ¿Cómo dijo? ¿Me escuchan bien? Sí, pero ¿cómo era el nombre? Porque ¿Profe? yo al Ya, menos no lo despierten, conozco. despierten, si son recién, no son ni las 6 de la tarde. Todavía nos queda harto día. Bueno, no sé, la pregunta era si alguien conoce sobre la toxoplasmosis. Se supone que es una enfermedad que transmiten los gatos y perros a través de sus parásitos, ¿o no? Sí, puede ser. Les voy a contar un poquito súper breve de lo que es la toxoplasmosis. Entonces, la toxoplasmosis es generado por un protozoo que se conoce como Toxoplasma gondii, ¿ya? Que es del Phylum Apicomplexa dentro del reino protozoario. Pero que los gatos tienen re mala fama en esto, porque este protozoo se transmite principalmente por carne mal cocida y verdura mal lavada. Y bueno, también los felinos, sobre todo los felinos callejeros, pueden tener alguna incidencia en los casos de toxoplasmosis, dado que esta enfermedad o este parásito que genera la enfermedad se transmite mediante las heces fecales, las fecas del felino. ¿Ya? Pero también para que se te transmita a ti la toxoplasmosis tiene que haber un periodo de maduración de este toxoplasma para poder ser infectante. Ya no es tan simple pegarse la toxoplasmosis desde un gato, sobre todo si lo tenemos desparasitado y con su carnet sanitario al día. ¿Ya? Así que desatanicemos un poquito a los gatos. Bueno, entonces este tipo de protozoo se va a dividir mediante el proceso de esporulación. Entonces, en este proceso, el núcleo se va a dividir repetidas veces y luego el citoplasma se va a fragmentar de modo que cada núcleo, cada copia del núcleo entonces, va a quedar rodeado de una porción de citoplasma lo suficientemente con la cantidad suficiente entonces de organelos para que este nuevo individuo, este nuevo protozoo, este nuevo toxoplasma, en este caso que les puse acá, pueda reproducirse y generar individuos exactamente iguales al original. Bueno, otro tipo de reproducción asexual entonces es la gemación. Este tipo de reproducción se va a definir o va a generarse cuando un individuo va a crecer o va a surgir en forma de excrescencia o de yema sobre un animal más viejo, que más tarde entonces va a adquirir su tamaño y forma original. Ocurre principalmente en el Phylum Nidaria, también va a ocurrir en las esponjas y en otras especies que tal vez no veamos en este curso. Entonces, las esponjas, creo que, no, todavía no las han visto. Las esponjas también van a producir numerosas yemas internas que son conocidas como gémulas y estas van a salir al ambiente para dar lugar a un nuevo individuo. Mientras que los nidarios, que son los que están representados acá, se van a reproducir también asexualmente. Es muy habitual que en estos organismos se reproduzcan de esta manera, ¿ya? También las medusas se van a formar a partir de este fenómeno de yemación sobre ciertos pólipos, ya sea a partir de paredes comunes o en gonozoides especializados. En ambos casos, las medusas van a tener gónadas igual o pueden desprenderse y nadar libremente y permanecer entonces sobre los pólipos en forma de medusas reducidas hasta que alcanzan su tamaño adulto.
Bueno, vamos a ver entonces lo que es la fragmentación. ¿Ya? La fragmentación va a ser, o sea, va a estar como un tipo de reproducción en organismos que son bastante inferiores en la escala zoológica, pero también se da en el filum Echinodermata, que son los equinodermos, eh, que su representante más fiel son las estrellas de mar. Ya también hay otros como los erizos y los pepinos de mar, pero eso los vamos a ver cuando entremos propiamente tal a los equinodermos. Entonces, en la fragmentación, el individuo se va a dividir en dos o más partes, cada una de las cuales puede dar origen a un nuevo animal. Algunas anémonas, ya del filum Cnidaria, también se pueden originar a través de este proceso en base a lo que se conoce como un pedúnculo o lo que se conoce popularmente como un pedacito. Entonces, una anémona, ¿alguien conoce a las anémonas? No, profe. Ya, Salen quizás lo buscando Nemo. estoy... Sí, Sí. sí, sí, alguien lo dijo. Sí, po, Nemo vivía en una anémona. Que son unos animales muy primitivos que los van a ver en la otra clase, pero si el profe les pregunta, acuérdense de Buscando a Nemo porque Nemo vivía en una anémona. Estos son datos rosa para que después puedan relacionar y se puedan acordar para la prueba de lo que les estoy contando. Algunas veces entonces este proceso de fragmentación va a generar la reconstrucción entonces del pedazo que el animal está perdiendo. Y puede producirse también una escisión o arquitomía, aunque lo frecuente es que se realice antes de dividirse. O sea, el animal igual se puede dividir en dos partes iguales. Los equinodermos, entonces, como les contaba, que están representados como las estrellas de mar, van a ser capaces de regenerar sus brazos o partes perdidas, mientras que algunos artrópodos, como los crustáceos, bueno, yo creo que crustáceos conocen. No sé si alguien me puede dar un ejemplo de crustáceo, que es súper común que la gente coma. Los cangrejos, ¿no? ¿Cómo? La jaiba. Sí, muy bien, las jaivas. Las jaivas son crustáceos. Entonces, algunos crustáceos que son del filum Artrópoda, ya que son los que conocemos finalmente como bichos, pero esa definición es súper coloquial, van a poder entonces desprender algunos de sus apéndices y los van a poder regenerar, así como también algunas especies de salamandra y cola. Ya esto obedece entonces a lo que es el proceso de fragmentación. Ahora, que algunos animales pierdan fragmentos o partes de su organismo, lo vamos a conocer como autotomía, ya que la etimología de la palabra autotomía viene entonces del griego auto, que es uno, y mimo, cortar, ¿ya? Entonces es que se corta uno mismo, ¿ya? Algunos lagartos, algunos reptiles en general tienen la capacidad de ser autótomos, entonces pueden cortar una parte de su organismo si se sienten en peligro, ¿ya? Sobre todo las lagartijas, si uno les corta la cola, en general les vuelve a crecer. Entonces, para terminar lo que es la reproducción asexual, les cuento que los procesos de este tipo de reproducción están estrechamente relacionados con la regeneración, ¿ya? Entonces, cuando un animal tenga un tipo de reproducción asexual, significa que este mismo se va a poder regenerar. El crecimiento regenerativo entonces va a ser común a la mayor parte de organismos que tienen la capacidad entonces de reproducirse de manera asexual y van a tener también la capacidad de reemplazar una parte perdida a causa de una lesión.
los animales jóvenes y las especies animales inferiores en la escala evolutiva suelen tener una mayor capacidad de regeneración que los animales más viejos o superiores en la escala, ¿ya? No es lo mismo cuando un niño se rasmilla una rodilla y le cicatriza súper rápido, que uno que ya es bastante mayor se caiga y se pele una rodilla, que va a demorar bastante más de lo que se demoraría cuando uno fue más joven, ¿ya? Entonces, la reproducción asexual va a ser propia de las esponjas, que son los poríferas, de los nidarios, que son representados por las anémonas y las medusas, y de los gusanos planos, ya que son los platelmintos, y también, curiosamente, lo vamos a encontrar acá en los equinodermos y también en algunos anélidos. No sé si quieren hacer un break pequeño, onda 5 minutos, o seguimos. ¿Alguien me puede responder, por favor? Bueno. Bueno, profe. O sea, Bueno, profe. Ya, no entonces hay problema. volvamos a las 6. A las 6 seguimos. Bueno.
Ya, chiquillo, entonces sigamos con la clase. Hoy. Ay. Bueno, hablemos un poco de lo que es la reproducción sexual. La mayor parte entonces de los organismos animales y plantas se van a formar a través de lo que se conoce como reproducción sexual, en la cual los nuevos individuos van a surgir a partir de células sexuales o gametos, ¿ya? Células sexuales entonces los vamos a conocer como gametos que van a ser producidas por los progenitores. Que cada progenitor, macho y hembra, van a tener células de distinta clase, ¿ya? Las que se van a unir entonces para dar como resultado un nuevo individuo. Pero también contarles que los protozoos también tienen algún tipo de reproducción sexual. En este caso es lo que se conoce como conjugación, que se da principalmente también, de nuevo, en los paramecios. Recordemos que hay animales y protozoos en este caso que se pueden reproducir tanto de manera sexual como asexual. Entonces, los paramecios son fieles representantes entonces de la conjugación en la que dos individuos que son aparentemente iguales pero bioquímicamente diferentes van a intercambiar materiales del micronúcleo que luego se van a separar para continuar dividiéndose mediante la escisión. Ya entonces se van a juntar dos protozoos bonitos, van a intercambiar material genético y después se van a soltar para cada uno seguir dividiéndose por las suyas. Mientras que en los animales pluricelulares vamos a encontrar entonces dos sexos. Acá yo no me voy a meter en la parte de género porque no tiene que ver con esta parte de la zoología. Acá solamente vamos a hablar de lo que es la diferenciación desde el punto de vista sexual, ¿ya? En este caso, la mayor parte de los animales se va a dividir en dos sexos, uno que es macho y otro que es hembra. Entre medio también vamos a encontrar individuos intersexuales e individuos hermafroditas, ¿ya? Pero en este caso nosotros nos vamos a referir para este contexto en machos y hembras. Los machos entonces, en comparación con las hembras, entonces van a tener órganos sexuales especializados para cada sexo y también van a presentar características externas diferenciadoras que se conocen como dimorfismo sexual. O diferenciación sexual, pero a mí me gusta más el término dimorfismo. Entonces, en donde muchas especies va a ser fácil reconocer a una hembra de un macho. En este caso, en la imagen superior vamos a tener a la derecha una leona y a la izquierda vamos a tener un león. Mientras que en la imagen de acá abajo tenemos a un ave del paraíso, donde la hembra está representada por esta ave de color más café, mientras que el macho es esta preciosura que está atrás, que le está haciendo su danza reproductiva. Mientras que los machos, entonces, desde el punto de vista interno, van a generar células conocidas como espermatozoides y las hembras van a generar células conocidas como óvulos. Ya me imagino que esto lo conocen del colegio. Sin embargo, acá lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Entonces, la célula reproductora de la hembra se conoce como óvulo, que se produce en el ovario, mientras que el gameto masculino, en este caso refiriéndome al macho, va a ser el espermatozoide. Entonces, las células sexuales que les mostré se van a producir en órganos especializados y caracterizados debidamente por el sexo macho y el sexo hembra, los que se denominan gónadas. Entonces, los gametos se producen en las gónadas, es decir, las células sexuales de macho o de hembra
se van a producir en órganos especializados. Entonces, los gametos se producen en gónadas, ya para que vayamos utilizando la terminología apropiada. Entonces, en los machos, las gónadas que producen estos gametos se conocen como testículos, mientras que en las hembras, la gónada que produce el gameto femenino se conoce como ovario. Estos son los órganos sexuales primarios, ¿ya? En donde todos los organismos que sean dioicos, ¿ya? O sea, que tengan diferenciación de sexo, los van a tener, ¿ya? Entonces, las hembras, por un lado, van a tener sus ovarios y los machos, por otra parte, van a tener testículos. Ahora bien, hay órganos reproductivos o reproductores que son secundarios, ya que no todos los animales los tienen. Cuando nos referimos a especies monoicas, vamos a hablar de individuos que, en los que se encuentran presentes órganos de macho y también de hembra, o sea, gónadas masculinas y femeninas. En este caso, uno de sus representantes son los anélidos, ya que son estas lombricitas que están acá arriba, las lombrices de tierra, son los que más representan a este filum. Y estos individuos entonces los vamos a conocer como monoicos. Mientras que los individuos que tienen órganos diferenciados en individuos de la misma especie, los vamos a conocer como entonces, y los vamos a denominar como dioicos. En estos individuos, entonces, va a haber una separación de sexo. Acá lo vamos a ver en los nemátodos, que es la imagen del medio, ¿ya? Los nemátodos son gusanos que son pseudocelomados y que los vamos a ver un poquito más adelante porque tienen una relevancia sanitaria bastante importante y de interés para el área de la biotecnología. Y acá también vamos a ver un dimorfismo sexual. Si nos fijamos, las hembras de los nemátodos tienen una vulva y un útero y también un ovario, obviamente, que es el que produce los óvulos, mientras que el macho también va a tener su órgano, su gónada primaria, conocida como testículo, un conducto espermático, que es un órgano secundario, y una espícula ovulatoria. Espero que con la profe Evelyn entonces puedan ver la diferenciación sexual de los nemátodos, que es bastante interesante de ver. Ahora ustedes me dicen, profe, pero ¿qué diablos son los nemátodos? Bueno, chiquillos, si ustedes tienen perros o gatos de bebés, alguna vez sus perritos o gatitos han eliminado en sus fecas gusanos, ¿ya? Y estos gusanos entonces obedecen a los nemátodos, ¿ya? Principalmente en los perros el Toxocaracanis, en los gatos es el Toxocaracati y en humanos también tenemos lo que se conocen como Ascaris lumbricoides, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la clase de nemátodos, que es bastante entretenida y un poquito guacala de ver, pero necesaria. Entonces, también vamos a tener dentro del reino animal animales que son hermafroditas. Y este hermafroditismo se va a aplicar entonces a especies, pero... Pandilla, bájate. A especies monoicas entonces y también a individuos que van a presentar una alteración en las especies dioicas que van a contener entonces gametos masculinos, o sea, gónadas masculinas como femeninas. También algunos animales pueden cambiar de sexo durante el transcurso de su vida, como lo son los moluscos, en este caso el gastrópodo. Acá estamos viendo un Helix aspersa, que es el típico caracol de jardín, que puede cambiar de sexo durante su vida. Y también vamos a encontrar mecanismos de autofecundación en algunas tenias y, como les contaba, también en algunos gastrópodos. Las tenias son las que vimos en unas diapositivas al principio, que son las que se conocen como lombriz solitaria. ¿Ya? También vamos a hablar bastante de eso en mi clase de Platelmintos. A ver, ya, entonces vamos a la siguiente diapo. Contarles también un poco que la reproducción sexual va a surgir súper pronto en la escala evolutiva. Ya, vamos a ver, volvamos un poco atrás en la escala evolutiva. La reproducción sexual entonces va a empezar desde estos filum que no están marcados en
en rojo, ¿ya? Principalmente los vamos a situar en los individuos pseudocelomados conocidos como nemátodos, y la reproducción sexual es la que va a predominar actualmente en la mayor parte de los filum y de los grupos que vamos a estudiar en este curso. Por consecuente, entonces, la reproducción sexual nos va a permitir contar con una gran variabilidad genética en comparación con lo que es la reproducción asexual. Entonces, esta variabilidad genética también nos va a permitir que los individuos se adapten a los cambios ambientales mediante un proceso que se conoce como selección natural. Vengo en un segundo que uno de mis gatos se quiere subir y me tiene chato. Lo voy a echar y vengo. Ya, volví. Que uno de mis gatitos se estaba metiendo acá y el gato se me acuesta encima del computador y me desconfigura todo. Perdón. Entonces, como les contaba, una de las cosas buenas que tiene la reproducción sexual entonces es que hay mayor variabilidad genética entre un individuo y entre distintas poblaciones de individuos, lo que entonces va a favorecer la adaptación al cambio, que vamos a conocer entonces como selección natural. Nos vamos a meter un poquito en... Profe, disculpe, ¿favorece a qué? La selección natural. Bueno, entonces ahora nos vamos a meter un poco en lo que va a respectar a lo que es la fisiología de la reproducción. En la mayoría de las especies entonces que nosotros vamos a estudiar a lo largo del curso, vamos a ver que en un periodo donde existe una madurez sexual de los individuos, hay ciertos mecanismos fisiológicos entonces que van a permitir que este organismo pase desde una etapa infantil, ¿ya? Una etapa de pubertad, hasta la etapa donde el individuo animal va a estar listo para reproducirse. ¿Ya? Esta maduración sexual entonces va a estar definida por lo que se conoce como el eje del hipotálamo, hipófisis, gónada. ¿Ya? Sabemos, y ustedes lo van a estudiar en el otro semestre en sus clases de fisiología, que este eje hipotálamo-hipófisis regula la mayor parte de la función hormonal en los organismos vivos, ya sobre todo en los organismos superiores. Pero, ¿cómo funciona entonces este eje hipotálamo-hipófisis-gónada, que es el que nos interesa a nosotros estudiar en este curso? Y que es el que va a controlar la función reproductora. Entonces esta función reproductora va a requerir una regulación precisa, cuantitativa y temporal de este eje HHG. Entonces, dentro del hipotálamo, que se encuentra en la porción basal del cerebro, estoy pensando, no, pero no creo que lo encuentre. Lo que pasa es que yo tengo una serie de cráneos, no pregunten por qué, pues veterinaria, que los tengo cortados, entonces les podría haber mostrado dónde se sitúa el hipotálamo, pero bueno, ya no lo hice, se los debo. Entonces, este hipotálamo que se encuentra en la parte basal del cerebro va a liberar algunos de sus núcleos una hormona liberadora de gonadotropinas que se conoce como la GnRH, ¿ya? Que es esta que está acá arriba, que les repito el nombre, es la hormona liberadora de gonadotropinas o gonadotrofinas, es lo mismo. Entonces, estas células dentro del hipotálamo van a empezar a tirar, a liberar, por así decirlo, GnRH
mediante unos péptidos, entonces, que van a llegar a la hipófisis, ¿ya? Los pulsos, entonces, de esta GNRH tienden a ser pulsátiles, o sea, no son constantes, son de a poquitos, por así decirlo. Como, quédense con la imagen de que son como chorritos de GNRH que van a llegar entonces a la hipófisis que está acá abajo en la silla basilar del cráneo y que es muy bonita de ver en el cráneo. Lamento no tenerla a mano, fucha. Entonces, esta GNRH va a estimular y va a actuar sobre las células gonotrópicas o gonótropas de la adenohipófisis, las cuales van a liberar hormonas que se conocen como gonadotropinas. ¿Ya? Estas hormonas gonadotropinas están representadas por la LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, que es la folículo estimulante. ¿Ya? Entonces, acá si se fijan, están graficados los picos de GNRH, entonces que van a estimular a la adenohipófisis para que esta propia adenohipófisis libere ciertos pics o ciertos, entre comillas, chorritos de LH y FSH. Este proceso ocurre entonces cuando el organismo alcanza una edad prerreproductiva, donde entonces se van a comenzar a desarrollar los sistemas reproductores y también van a empezar a generar sus caracteres sexuales secundarios. ¿Ya? Por ejemplo, lo que vimos en el caso de los leones, ¿ya? De los felinos. De hecho, si uno mira un gato doméstico macho y un gato doméstico hembra, los puede diferenciar bastante fácil si es que los animales son enteros, ¿ya? O sea, si es que no están castrados. En general, hay bastante dimorfismo sexual en el reino animal. Bueno, pero sin perdernos, vamos a volver entonces a esta liberación pulsátil, que también va a ser por parte de la LH y la FSH, que entonces van a estimular a las gónadas, en este caso los ovarios o los testículos. Entonces, esta LH y FSH van a correr por el torrente sanguíneo y van a llegar a las gónadas, y bueno, que son los órganos reproductores, y también a otros órganos, y van a estimular su crecimiento y su diferenciación. En el ovario, entonces, la FSH, que es la folículo estimulante, y la LH, que es la luteinizante, se van a unir a las células de la granulosa del ovario y de la teca para estimular entonces lo que se conoce como foliculogénesis, que es la producción entonces del óvulo, que primero va a ser un folículo. Y entonces también esto se va a realizar mediante la secreción de ciertos péptidos gonadales. Ahora, los mismos órganos sexuales van a entonces a generar sus propias hormonas, que son los estrógenos y progesterona en las hembras y los andrógenos en los machos, ¿ya? Entre otras funciones de estas hormonas, estos factores derivados del ovario van a retroalimentar entonces al eje hipotálamo-hipófisis para inhibir o aumentar la secreción de GNRH, que está en el hipotálamo, y de gonadotropinas, que son las LH y la FSH, con tal de regular entonces los ciclos reproductivos. Estas hormonas esteroidales, que son el estrógeno y la progesterona, van a ser indispensables para la implantación del embrión en el caso de que se produzca la preñez en la hembra, ¿ya? O la gravidez, también se conoce con ese término. Eso sobre lo que es el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, para repetirle un poquito la idea, los estrógenos, que son hormonas esteroidales, van a ser una mezcla en las hembras de estradiol y estrona, que es la menos potente. Entonces, el estrógeno se va a formar esta molécula de estradiol y estrona y se van a producir en el ovario y también en algunas partes de la
corteza de la glándula suprarrenal que se conoce en los humanos, pero en los animales nosotros la definimos como adrenal. Entonces, la acción de estos estrógenos en el desarrollo prerreproductivo va a hacer impulsar el desarrollo del miometrio, que es una de las capas del útero, que es donde finalmente se va a implantar el embrión para generar una nueva vida. En el endometrio, entonces, que es la capa más interna del útero, va a aumentar, gracias al estrógeno, el contenido de agua, electrolitos, enzimas y proteínas que van a promover la regeneración de su epitelio luego de la menstruación y van a producir entonces la fase de la proliferación que incluye las glándulas del estroma y los vasos. Así, muy de manera simple, igual acá les tengo otros monitos del ciclo tanto estral como menstrual para que los vayamos conociendo. Y en los machos funciona también de una forma bastante similar, ¿ya? Entonces, lo importante acá es saber que las hormonas que están en las gónadas, ¿ya? Van a generar un feedback negativo en las hormonas que van a estar en el eje hipotálamo hipófisis. Entonces, si esto se traduce al español y al entendible para todos, si las hormonas gonadales disminuyen en el torrente sanguíneo, esto va a estimular al eje hipotálamo hipófisis y en especial al hipotálamo para que produzca más GnRH y eso va a generar que la hipófisis genere más FSH y LH que va entonces a volver a estimular a las hormonas que se encuentran en las gónadas. Así funciona un poco lo que es los ciclos reproductivos en las hembras principalmente. En los machos también, pero en general cuando los machos alcanzan un pic de hormonas se tienden a mantener en ese nivel, ¿ya? En general las hembras son las que tienen mayor variación en sus ciclos reproductivos, ¿ya? Hay dos ciclos reproductivos, está el ciclo estral y el ciclo menstrual. Ahí un poquito los vamos a revisar. Acá les voy a dejar esta pequeña tabla que lo saqué del Storer. El Storer es en general mi libro favorito para el estudio de la zoología, aunque igual al profe Cristian no le gusta mucho, pero a mí me gusta harto, de hecho, el libro con el que estudié en la universidad. Se los voy a dejar igual para que lo busquen si lo pueden. No es que yo quiera fomentar la descarga ilegal de contenido de internet, pero si lo pueden buscar por ahí y tener el Storer, es bastante rápido de consultar. Bueno, esta tablita la saqué de ese libro, que muestra entonces los rasgos esenciales de los sistemas reproductores, tanto en machos como en hembras. Ya recordemos que tenemos las gónadas que van a ser comunes y transversales para la mayor parte de los animales. Ya en los machos vamos a tener testículos como gónada que van a generar los espermatozoides como gametos, y en las hembras vamos a tener como gónada el ovario que va a generar los gametos que se conocen como óvulos, ¿ya? Todo lo demás que está hacia la derecha son van a ser distintos en cada especie. Hay especies que los van a tener, otras especies que no los van a tener, ¿ya? Por ejemplo, los conductos sexuales, las glándulas accesorias, el almacenamiento para los espermatozoides y los órganos terminales que van a ser finalmente los órganos copulatorios, ¿ya? Esto va a variar entonces según la especie que vayamos revisando. No todas las especies entonces tienen los mismos rasgos esenciales en sus sistemas reproductores, pero sí es común a todos que todos tienen testículos y ovarios, ¿ya? Para que nos quede un poquito clara esa diferenciación. Bueno, hablemos un poco del sistema reproductor del macho. Pongo fotografías de humano porque en verdad son las más fáciles de encontrar y de graficar. De hecho, en Storer también hay imágenes bastante similares. Así que son bastante más fáciles para graficar. Entonces, a la diferencia de la hembra,
el sistema reproductor en los machos va a estar localizado íntegramente en su porción pélvica y los órganos reproductores de los machos o genitales se van a encontrar tanto dentro del organismo como fuera del organismo. Estos genitales entonces van a estar caracterizados por los testículos, entonces sistemas de conductos integrados que van a ser, por ejemplo, el epidídimo, que lo tenemos por acá, y el conducto deferente, que van a permitir la salida entonces de los gametos hacia el sistema reproductor femenino. Y también en este caso, como en mayor parte o en casi todos los mamíferos, vamos a contar con un pene que va a ser de función copulatoria. Los órganos sexuales, entonces, como lo conversábamos anteriormente, se van a comenzar a desarrollar mediante la estimulación y secreción de hormonas del eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Entonces, en la mayoría de las especies vamos a encontrar tanto el epidídimo, que está acá, que es esto que está sobre el testículo, y su conducto deferente que sale desde el epidídimo. Ya no sé si me pueden ver el cursor, pero si se fijan, acá está el testículo, tienen una pequeña porción sobre el testículo que se conoce como epidídimo, y de ese propio epidídimo sale entonces el conducto deferente, que van a constituir el sistema de conducto de los órganos reproductores masculinos. Ahora, no todos los sistemas reproductivos masculinos cuentan con glándulas anexas como vesículas seminales o próstata, ¿ya? Eso es muy interesante de conocer, dado que no todos entonces los animales van a contar con estas glándulas accesorias, ¿ya? Va a depender también de la función de cada especie animal. Entonces, estas glándulas accesorias que les estoy contando, que no todos los organismos tienen, van a incluir vesículas seminales, por ejemplo, y glándulas prostáticas, que van a proporcionar fluidos, que van a lubricar el sistema de conductos y que van a nutrir y les van a dar energía a los espermatozoides para que logren llegar a la gónada de la hembra. Las vesículas seminales, entonces, van a ser estructuras con aspecto de bolsa que están por aquí. Ahí si las ven, que van entonces a nutrir a estos espermatozoides. Son estructuras también que están unidas a este conducto, que lo van a ver en casi todo el sistema reproductor del macho. Y si se fijan, este conductito va a pasar por las vesículas seminales. Entonces los espermatozoides van a poder nutrirse de la secreción de esta vesícula, mientras que la glándula prostática o próstata va a producir alguno de los componentes del semen que va a liberar el macho, y esta próstata va a rodear los conductos eyaculadores en la base de la uretra. Si se fijan, por acá abajo podemos encontrar la próstata graficada en rosadito. Y finalmente, entonces, el proceso de eyaculación va a generar que los espermatozoides salgan al ambiente, o en este caso a la vulva de la hembra, en el proceso coital para la fecundación. Pero ¿cómo se originan entonces las células gonadales masculinas? Nos preguntaremos. Este proceso entonces va a ocurrir dentro de la gónada, en este caso, que se conoce como testículo en el macho, y la espermatogénesis entonces va a ser el mecanismo encargado de la producción de, adivinen, espermatozoides. Esta entonces va a ser la gametogénesis de los machos, y es el proceso entonces que lo vamos a encontrar situado en las gónadas del macho, que son los testículos. La espermatogénesis va a tener una duración aproximada entre 62 a 75 días, va a depender de la especie, a lo menos los humanos es así, y va desde que comienza el estímulo del eje hipotálamo hipófisis hasta el final de la vida del macho, ¿ya? Por eso el proceso... Profe, ¿Sí? eh,
el periodo de espermatogénesis era de 62 a 75 días. días. En los humanos. Ah, ya. Vale, ¿ya? muchas gracias. Sí, esto es en los humanos. Ya hay otras especies en las que la espermatogénesis es de un tiempo mucho menor. Entonces, a diferencia de la hembra, la espermatogénesis va a ocurrir durante toda la vida del macho, mientras que la ovogénesis en la hembra es bastante limitada. De hecho, las hembras nacen con una cantidad limitada de gametos, ¿ya? A diferencia del macho. Entonces, la formación del espermatozoide va a comenzar en el desarrollo embrionario. Alrededor del día 24 en los humanos. Acá entonces se van a producir muchas células germinales que van a migrar entonces hacia los esbozos embrionarios de los órganos genitales. Alrededor ya de la semana número 4 en humanos se van a acumular alrededor de unas 4.000 células germinales en estos esbozos gonadales del embrión. Entonces, los testículos para poder producir el espermatozoide van a tener que esperar hasta la pubertad, que es donde se va a prender, entre comillas, la ampolletita del eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Entonces van a permanecer dormidos hasta la etapa de pubertad de los machos. Entonces, la espermatogénesis va a comenzar cuando las células germinales de los tubos seminíferos se multiplican, ¿ya? Y esto a raíz del eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Y se van a formar entonces unas células llamadas espermatogonias. Cuando el individuo entonces alcanza su madurez sexual, estas espermatogonias aumentan de tamaño y se van a transformar en espermatocitos de primer orden, que son los que tenemos acá. Estas células entonces, en estas células entonces se va a producir lo que es la meiosis acá. Y es donde después estas células van a madurar y se van a quedar detenidas en el proceso de meiosis 2. Entonces, cuando el espermatozoide se libera del testículo, estas células gonadales van a permanecer entonces en etapa de meiosis 2 hasta que se encuentran entonces con su óvulo para generar una nueva vida. Entonces, ¿cómo se regula un poco de manera hormonal la espermatogénesis? Esta se va a producir mediante lo que conocimos anteriormente como feedback negativo, desde el hipotálamo que actúa en la hipófisis y finalmente en el testículo. Las hormonas responsables de regular esta producción de espermatozoides, conocida como espermatogénesis, va a ser la testosterona, que es la responsable de las características sexuales masculinas y es secretada entonces en la gónada, en el testículo, por las células intersticiales o que se conocen hasta el día de hoy, quizá ustedes las vieron en el colegio como células de Leydig. Pero quedémonos con células intersticiales, que es como la terminología más actual que se está utilizando. Entonces, esta hormona, si bien se secreta en los testículos, también podemos encontrar que se va a secretar en la corteza de la glándula adrenal. Acordemos que en los humanos se conoce como suprarrenal, pero en cantidades menores en comparación con el testículo. Ahora, como dato rosa, la testosterona también la podemos encontrar en las hembras, pero en mínimas cantidades, ¿ya? Así que nosotros también, como tenemos glándulas, en el caso de los humanos, suprarrenales y en los animales adrenales, también vamos a tener cierta secreción menor de testosterona. Por otra parte, los machos también poseen la hormona que se conoce como FSH u hormona folículo estimulante, que se secreta por la hipófisis y que va a actuar sobre las células de Sertoli de los testículos, que son los que van a nutrir a los espermatozoides y favorecer su desarrollo.
También dentro de los machos, que también la secreta la hipófisis, tenemos la hormona luteinizante o la LH, que va a actuar entonces sobre las células intersticiales que secretan la testosterona. Entonces, la LH que se genera en la hipófisis es la que va a estimular entonces en el testículo, en la gónada del macho, la secreción de testosterona. ¿Ya? Para que quede un poquito claro cómo funciona esta parte. Entonces, al momento del proceso coital entre un macho y una hembra, se van a liberar estos espermatozoides detenidos en la meiosis 2 y hasta que el espermio se va a encontrar entonces con el óvulo de la hembra. Revisemos un poco lo que es el sistema reproductor femenino o de hembra. Bueno, es común entre la mayor parte de las hembras encontrar una vulva que está acá afuera, acá no está apuntada, pero es lo que se conoce como vulva que está acá expuesta. En la mayoría de las hembras la vulva se encuentra expuesta, mientras que también las hembras van a tener una porción que se conoce como vagina, que es donde ocurre el proceso coital, y va a estar compuesto también de un útero, que es el que va a alojar el embrión, el ovocito fecundado. Tiene también una porción que se conoce como tuba uterina, ya no se conoce entonces como trompa de falopio, esto está un poquito desactualizado, y que finalmente va a llegar el ovario, que va a ser entonces la gónada que va a generar los ovocitos o gametos femeninos. Entonces, este ovario va a producir un óvulo, dependiendo de cada hembra, cada cantidad de días X, que va a viajar entonces por esta tuba uterina y es acá donde se va a generar la fecundación si es que la hubiera. Así funciona y así se compone un poco el sistema reproductor de las hembras. Y es bastante común encontrar a lo menos la vulva, el útero y el ovario en las especies de sexo hembra en los animales. Pero ¿cómo ocurre entonces la ovogénesis, que es el proceso de formación del ovocito u óvulo? A mí no me gusta mucho usarlo como sinónimo, dado que el ovocito es el óvulo que no está fecundado. ¿Ya? Dejémoslo un poquito más claro. Entonces, la ovogénesis, al igual que la espermatogénesis, la va a regular la hormona FSH y la LH, que son regidas por el eje hipotálamo-hipófisis-gónada. En el periodo fetal, entonces, de estas especies, va a aumentar el número de ovogonias gracias a la acción hormonal debido a la división mitótica, hasta alcanzar alrededor de 7 millones de ovocitos. Al finalizar entonces esta etapa del desarrollo fetal, de forma paulatina, las ovogonias van a abandonar sus ciclos mitóticos y se van a convertir en ovocitos primarios u ovocito 1, ya que son los que conservan 46 cromosomas bivalentes, o sea que tienen la cantidad de material genético completa de la hembra que los aloja. En este caso, de los humanos, ya 46 cromosomas es cuando hablamos de humanos. Mientras que más tarde estos ovocitos 1 van a entrar en etapa de profase, que es de la primera división meiótica que se conoce como meiosis 1. Entonces, esta profase 1 va a atravesar por, este ovocito va a pasar por 5 subfases, de las cuales más relevantes vamos a hablar de lo que es el paquiteno y el diploteno, que igual ahora no vienen mucho al caso. Pero igual para contarles, el paquiteno es cuando se van a parear los cromosomas homólogos y se van a intercambiar segmentos entre los cromosomas maternos y paternos, lo cual conduce a la variación de la especie. Mientras que la etapa de dictioteno o de diploteno es cuando todos los ovocitos primarios van a detener su primera división meiótica
debido a la producción de factor inhibidor de la meiosis. Entonces, este ovocito va a quedar, entre comillas, detenido hasta poder juntarse con el gameto del macho para generar un nuevo individuo. Entonces, estos ovocitos van a estar alojados dentro de la gónada femenina que se conoce como ovario, y los vamos a conocer entonces cuando están dentro de los ovarios como ovogonios, que es donde se realiza entonces el proceso de ovogénesis. La producción entonces de estos ovogonios no se efectúa durante toda la vida de la hembra, sino que es a partir de entre la primera y segunda porción del desarrollo o etapa del desarrollo embrionario. Y en esta etapa entonces se van a formar la cantidad de ovocitos u ovogonias con las que la hembra va a nacer, ¿ya? Luego de eso, entonces las hembras no van a producir más ovogonias a lo largo de su vida, sino que estos ovocitos o ovogonias van a ir madurando hasta convertirse en ovocitos y liberarse para una posible fecundación. Entonces, estos van a quedar detenidos en su reproducción y no se van a poder dividir por sí solos. Los ovogonios, entonces, se dividen por mitosis y son células diploides, o sea que tienen sus pares de cromosomas completos. Mientras que luego los ovogonias se van a transformar entonces en ovocitos y van a perder la mitad de su material genético y se van a quedar detenidos para entonces esperar que ocurra la fecundación. A diferencia entonces de la espermatogénesis, donde el espermatocito se transforma en espermatozoide, en la ovogénesis, el ovocito primario va a dar lugar solamente a un ovocito secundario o un ovocito 2 con una serie haploide de cromosomas. O sea, ya no tenemos esta diploidía, que es la cantidad entera de cromosomas, sino que vamos a tener una haploidía o célula haploide, que es la que tiene la mitad entonces de los cromosomas originales de la especie. Y también va a estar compuesto por un cuerpo polar que va a contener la otra serie de cromosomas, pero que finalmente esta no se va a convertir en nada, sino que va a quedar solamente ahí en el ovario. Terminada entonces la división meiótica, porque pasa de ovocito 1, que estaba en mitosis, a ovocito 2, que va a estar en meiosis, se va a quedar entonces este ovocito detenido en ovocito 2 hasta que ocurra finalmente su fecundación. Entonces, para resumir un poco, ay, no les puse la tabla. Bueno, las principales diferencias entre la espermatogénesis y la ovogénesis sería que el proceso de espermatogénesis entonces nos va a permitir obtener 4 espermatozoos a partir de una célula primitiva, mientras que de la ovogénesis vas a obtener un ovocito a partir de cada célula germinal. En la espermatogénesis, entonces, no hay mecanismos para evitar la formación de espermatozoides anómalos, sino que hay una masiva y continua formación de espermatozoos que luego son seleccionados por sus capacidades de movilidad y que le van a permitir llegar o no al óvulo para fecundar, al ovocito para que se fecunde. En la formación entonces de estos espermatozoos siempre hay células germinales primitivas recién formadas por mitosis y dispuestas a entrar a meiosis. O sea, siempre va a haber producción de espermatozoos. Mientras que en la hembra solo hay un conjunto determinado y limitado de células germinales primitivas presentes en el órgano de la hembra desde el final del periodo embrionario en disposición de concluir su meiosis para formar sus óvulos al momento de ser fecundados. Entonces así funciona un poco el proceso de creación de gametos masculinos y femeninos. Hablemos un poquito de lo que son los ciclos reproductivos en las hembras animales.
¿Alcanzaremos? Esperemos alcanzar a ver toda la clase. Bueno, hay dos ciclos reproductivos en las hembras animales. Uno que es el ciclo menstrual, en donde sus fieles representantes son las hembras primates. Ya aquí estamos también las mujeres, en este caso, mujeres cis. Que tenemos este tipo de ciclo, mientras que hay otras hembras dentro del reino animal que tienen un ciclo que se denomina ciclo estral, ¿ya? Y estos ciclos van a obedecer entonces a cada especie, ¿ya? Por ejemplo, en las mujeres tenemos un ciclo menstrual que es de 28 días, donde el día 14 se va a generar el pic de hormonas para la ovulación. Mientras que la mayoría incluso de las hembras del reino animal cuentan con un ciclo que se denomina ciclo estral, ¿ya? Y que tiene distintas fases, ¿ya? La primera es el proestro, la segunda es el estro, tercera diestro, cuarto metaestro, no, perdón, tercero metaestro, cuarto diestro, quinto anestro. No todas las hembras alcanzan a entrar en anestro, ¿ya? Ahora lo que sí, y es interesante de conversar en el ciclo estral, es que en muchas de las hembras animales el ciclo estral está regulado por la cantidad de horas de luz, ¿ya? Y esto es súper común y es como súper actual que las hembras felinas comienzan su periodo de ciclo estral, tanto de proestro como estro, en agosto. ¿Ya? ¿Por qué se llama el mes de los gatos? Es porque las hembras entonces alcanzan su etapa reproductiva dentro del año debido a que en agosto comienzan a aumentar las horas de luz en el hemisferio sur. ¿Ya? Entonces, por eso lo conocemos como el mes de los gatos. Y es cuando entonces las hembras se van a encontrar en periodo de proestro y estro, ¿ya? Pucha, sandía, bájate. Ya. Que es donde entonces finalmente las hembras felinas van a estar receptivas al macho. Ahora hay hembras también dentro del reino animal que no obedecen tanto a los estímulos lumínicos como las hembras felinas. En este caso está representado por las hembras bovinas o que se conocen como vacas comúnmente. Entonces, en las vacas, vaquitas tan bonitas que son, el ciclo estral va a ser el lapso comprendido entre dos periodos de estro o calor consecutivos. Ya en las hembras bovinas va a tener una duración de 18 a 24 días, siendo un promedio de 21 días. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar cada etapa del ciclo estral en las hembras? Y esto tal vez me voy a correr un poco del ejemplo de las vaquitas y vamos a entrar a lo que son las hembras caninas, ya las perras. Las perras entonces tienen su ciclo estral bastante marcado, quizá a ustedes como personas que tienen perros, les ha ocurrido la duda cuando tienen hembras enteras, o sea, hembras que no han estado castradas, que cuando las hembras van a entrar en celo, o sea, en el proestro, su vulva se edematiza y va a secretar, entonces, como está tan edematizada, un exudado que es cero sanguinolento. Entonces, cuando llevan su perrito al veterinario, le van a decir, doctor, es que mi perrita está menstruando. Y no, las hembras caninas no menstruan. Las hembras caninas, en su etapa de proestro, debido a que la vulva está tan edematosa, ya si alguna vez ven a una hembra en proestro, van a encontrar que su vulva está bastante hinchada y que va a secretar entonces este exudado cero sanguinolento que van a entonces decir que es una menstruación y no lo es, ¿ya? Entonces esta es la etapa previa a lo que es el estro. El estro entonces se conoce como la etapa de celo o calor
ya en el campo se conoce como más de calor, cuando las hembras entran en calor, es cuando las hembras entonces van a estar receptivas a la monta o receptivas al macho, y es cuando se va a producir entonces la copulación entre un macho y una hembra. Ahora, el estro está muy ligado a lo que es la ovulación. Entonces, cuando la hembra esté en periodo de ovulación, es cuando va a estar en estro y va a estar receptiva al macho. Ahora, hay ciertas particularidades también dentro del ciclo estral, y es que, por ejemplo, hay especies como las hembras felinas que necesitan la estimulación del macho para ovular, ¿ya? Entonces, cuando existe la cópula entre un macho felino y una hembra felina, el macho en su pene, en su órgano peniano, tiene una serie de espículas que son las que cuando el pene del macho entra en contacto con la vulva y la vagina de la hembra felina, van a estimular entonces la ovulación de esta hembra, ¿ya? Esto también sucede en los camélidos sudamericanos, ¿ya? En las llamas, alpacas, vicuñas, y llama alpaca vicuña, no me acuerdo la otra. Bueno, donde el macho en su pene tiene una prolongación de este que se conoce como vástago, que va entonces a estimular la ovulación de las hembras. Ahora, esto no se da en todas las hembras, se los cuento porque igual es súper interesante de conocer, pero en general, entonces, quedémonos con que el ciclo estral, cuando las hembras están en estro, es cuando están ovulando y es que están receptivas a la monta. Luego llega un periodo entonces de metaestro que se conoce, que es cuando el pic de hormona va bajando y ya la ovulación no es permitida, pero a veces las hembras igual siguen siendo receptivas a la monta, mientras que llegan luego a un periodo de diestro, que es cuando ya la hembra no se encuentra receptiva a la monta y ya pasó el ciclo estral. Hay algunas hembras entonces que van a tener un periodo, un cuarto periodo, o quinto periodo que se conoce como anestro. Ya esto principalmente se da en las hembras que en las que su ovulación o su ciclo estral no es dependiente de luz, ¿ya? Pero mientras que las hembras, parece que lo dije mal, bueno, las hembras que entran en anestro entonces van a ser las que su ciclo reproductor, su ciclo estral es dependiente de la luz. Por ejemplo, las hembras ovinas, las ovejitas, entran en un anestro prolongado porque ellas tienen su estimulación cuando los días tienen menos luz. Es cuando ahí entonces vuelven a tener su ciclo estral. Pero dentro de lo que resta la mayor parte del año, pasan en un anestro prolongado. También pasa en las hembras caninas, en las hembras felinas, pero no así en las hembras bovinas. También pasa en las hembras equinas, si no me equivoco. Bueno, eso es lo que les quería contar un poco sobre el ciclo estral, que es bastante interesante y que se lo van a encontrar en las hembras de animales no primates, porque sabemos entonces que las hembras primates van a tener un ciclo que se conoce como ciclo menstrual. Chiquillos, son 5 para las 7. Me queda N todavía. Y vamos a dejar la clase hasta acá y la vamos a continuar entonces el próximo.